Listo, muy bien, vamos a empezar, hermanos. Vamos a comenzar ya. Ya es un poquito tarde, así es que vamos a dar inicio. Y vamos a iniciar haciendo una pequeña oración de inicio y con eso arrancamos, ¿no? Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias porque hoy nos has permitido, Señor, ocupar el día para glorificarte, Señor, para agradecer que has intervenido en nuestra vida. Y hoy en la mañana, Señor, pudimos estar en comunión unos con otros en relación contigo y te alabamos. Te damos gracias también porque ahora nos permites estar en este momento, Señor, para este estudio que cada 8 días tenemos, suplicando tu presencia, Señor, y que tú nos acompañes en el aprendizaje de estas expresiones tan importantes para nuestra fe que confesamos. Quédate con nosotros, Señor, está con aquellos hermanos que están en camino, que lleguen con bien, Señor, y aquellos otros que están en casa, cuida de ellos, Señor, y protégeles a todos los miembros de nuestra iglesia y a todo tu cuerpo en el mundo. Gracias, Padre. Entonces nos ponemos para ser edificados por ti esta tarde en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues muy bien, vamos a continuar con nuestro estudio del credo de los apóstoles y en esta ocasión vamos a estudiar la parte después de padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Vamos a estudiar que fue crucificado, muerto y sepultado. Pero el ejercicio de la semana pasada fue bueno y lo vamos a repetir 2 veces el credo. Una vez lo vamos a repetir así, frase por frase, lado a lado, y luego lo vamos a repetir todos juntos. Entonces eso nos va a ayudar para aprender el credo. De hecho, el próximo domingo tenemos la Santa Cena y vamos a repetir el credo. Y vamos a tener 2 veces la Santa Cena, en el culto de las 9 y en el culto del mediodía. Entonces, va a ser muy interesante esa experiencia que vamos a tener entonces vamos a repetir 2 veces el credo. Es que los que estén en los 2 cultos, sí se puede. Pueden venir los 2 cultos sin problema, sí, claro. Entonces vamos a repetirlo frase por frase, ¿no? Y ya yo voy más o menos dando la orientación. Vamos a empezar con mi lado izquierdo y luego nos vamos con el lado derecho, aunque hay más personas del lado derecho, pero hay suficientes hermanos del lado izquierdo y lo vamos a repetir completito y luego juntos lo hacemos, ¿no? Pues vamos entonces a repetir el credo. Entonces dice: creo Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo y Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió. Síganle. Resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Muy bien, hermanos. Ahora lo repetimos juntos. ¿Les parece? Todos juntos así de corridito. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Muy bien, perfecto, muy bien. Lo saben muy bien. No todas las iglesias saben el credo así como ustedes lo saben, así que esa es una cosa muy linda. Escucharles repetir el credo es una cosa linda. Una cosa muy curiosa es que cuando yo empezaba mi ministerio, fui
pastor de una iglesia en el interior de Yucatán y escuchaba yo el Padre Nuestro, la Santa Cena, el Padre Nuestro y el Credo en maya. Era muy lindo escuchar a los hermanos de memoria en maya y en español. Era muy, y además son iglesias así, de un montón de gente, entonces era muy, muy lindo escucharles, pero a ustedes en español está bien. A lo mejor nos lo aprendemos en otro idioma, ¿no? Muy bien, vamos a comenzar con el contenido de la clase. Vimos justo la semana pasada, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Quiero que noten que vamos caminando rápido. Mi intención es que vayamos tomando cada sección en una clase. Si no acabáramos, hay una tarea por hacer que cada uno de nosotros debe de estudiar un poco. Así que estamos poniendo solamente las bases de cada clase para que podamos ir como teniendo un concepto general, porque si estudiáramos a profundidad cada palabra, cada concepto teológico, nos tardaríamos un montón, nos tardaríamos mucho. Y mi idea es que no lleguemos al final del año sin haber estudiado también los 10 mandamientos y el Padre Nuestro. Es muy posible que no alcancemos en el año, pero pues vamos a tratar de caminar más o menos rápido, terminar con el credo sin prisa, pero frase por frase, y luego nos vamos a meter con los 10 mandamientos y vamos a terminar con el Padre Nuestro. Así que esa es la intención. De las 3 cosas que vamos a estudiar, esta es la más extra bíblica. Y no por decir extra bíblica estamos diciendo que no tiene apoyo bíblico. Sí que lo tiene, pero no está literalmente en la Biblia, el credo de los apóstoles. Ya cuando estudiemos los 10 mandamientos, sí, el Padre Nuestro sí que están ahí. Ahí están en la Escritura y habremos de tomar de la palabra directamente. Aquí estamos con algunas doctrinas fundamentales, esenciales, que como hemos dicho, podemos creer más que esto, pero nunca menos que esto, ¿no? Más que esto sí, menos que esto no. Y es por eso que el sentido de los credos tienen este sentido apologético, de defensa, y es muy importante que podamos mantener esas doctrinas muy, muy seriamente, muy fundamentales, muy, muy fundamentales. Hoy en la mañana vino una persona nueva que se sentó por allá atrás y se nos presentó. Yo lo saludé al final y le pregunté por qué que había venido. Ya tienen un año en Aguascalientes, vienen de Guadalajara, y dijo: estamos buscando iglesia y oímos, así me dijo, que en esta iglesia se está enseñando la sana doctrina, y eso alegró mi corazón y pensé: wow, eso es algo lindo. Entonces la gente está ávida de escuchar la doctrina sana y de aprender estas doctrinas. Y como decía yo en la predicación, una práctica cristiana sin una doctrina cristiana no es una buena práctica. Así que es algo muy, muy bueno. Bueno, la semana pasada vimos al Señor Jesucristo padeciendo bajo el poder de Poncio Pilato. Era un padecimiento vicario, lo insistimos mucho, es decir, un padecimiento que fue en sustitución nuestra, voluntario además de parte del Señor. No fue un padecimiento que le haya venido por sorpresa. Nosotros estudiamos un poquito nada más el pasaje de Isaías 52 y 53 acerca de cómo ya estaba este padecimiento de Cristo profetizado, y pensando que Cristo es Dios junto con el Espíritu Santo y con Dios el Padre, evidentemente Él participó en la inspiración para que se escribiera Isaías, así que Él estaba consciente, Cristo, en el momento. No solamente Él sabía lo que había pasado con Isaías, sino que estuvo en el momento en que Isaías estaba arrastrando el lápiz, ¿no? Es decir, no fue como que Cristo dijera: claro, yo supe de Isaías porque mi papá me enseñó. No, Él estuvo ahí cuando Isaías estuvo describiendo al Cristo sufriente, ¿no? Es decir, Él estaba presente. Eso es algo que a mí me estremeció cuando lo entendí. A lo mejor ustedes dicen: pues eso está muy claro, pero yo lo entendí tarde. Pero cuando lo entendí dije: wow, Cristo estaba ahí, dictando, inspirando a Isaías cuando estaba escribiendo. ¿Cómo se habrá... Sí, humanamente hablando, uno piensa: ¿cómo Cristo habrá dicho esto, verdad? Un varón de dolores, experimentado en quebranto,
¿cómo? Como cordero fue llevado al matadero, enmudeció, no abrió su boca. Él inspirando eso, ¿no? Es algo estremecedor. Y luego vivirlo, ¿no? Así que él casi todo su ministerio fue para que la escritura se cumpliese, y parte de este cumplimiento tenía que ver con su propia persona, y él voluntariamente vino y se entrega a los padecimientos a los cuales fue sometido. No le sorprendió, fue planeado, totalmente orquestado por él mismo, evidentemente planeado incluso antes de la fundación del mundo, desde el pacto de redención, y lo único que sucedió es que Cristo vino a hacer justo eso, así que no le sorprendió absolutamente nada. Poncio Pilato, circunstancial en la historia, ¿no? Yo siempre he pensado que él nada más nació para eso, para lavarse sus manitas y estar frente a Cristo y ya, y esa es una labor que el Señor determinó para este personaje y solamente vino a hacer esto. No podemos hablar de la salvación de Poncio Pilato, presumiblemente no era salvo, ¿verdad? Atentó contra Cristo, igual y al final de sus vidas se arrepintió, pero el Señor lo utilizó para eso, específicamente para ese momento de padecimiento. Él abre la puerta, pudo haber sido Cristo, o el credo pudo haber mencionado a muchos otros, pudo haber mencionado a Herodes, pudo haber mencionado a muchas otras, a Anás y Caifás, que eran los del pueblo de Cristo, ¿verdad? Que pudieron bien ser señalados en el credo como antagónicos de Jesús, pero no, fue mencionado Poncio Pilato, así está registrado en el credo, y va a quedar verdad para toda la vida Poncio Pilato, ¿no? Tanto así que hoy día ningún papá piensa en ponerle Pilato a su hijo, ¿no? Es decir, no hay manera, ¿no? No hay forma, como no tampoco Nerón, ¿no? Bueno, a lo mejor sí lo hay, ¿verdad? Pero bueno, yo diría, no, ni Hitler, ni cosas así, o sea, hay como nombres ya que no deben de ser considerados, ni Herodes, ¿no? En fin. Pero bueno, entonces el Señor se entrega vicariamente, voluntariamente y de manera vicaria. Siempre que decimos vicario estamos hablando de en sustitución, ¿no? En sustitución, porque hoy vamos a utilizar otra vez esta palabra en sustitución. Se entrega a estos padecimientos. ¿Cuándo empezaron los padecimientos? Solamente estamos recordando, los padecimientos empiezan no en la última semana de vida de Cristo, sino los padecimientos de Cristo empiezan desde la concepción en el vientre de la mujer pecadora, de María. Ahí empieza la humillación de Cristo, porque Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, ¿verdad? Haciéndose siervo, dice la palabra, evidentemente desde el principio de su concepción en el ser engendrado en el vientre de María, empiezan los padecimientos de Cristo. Porque Él, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios. Y viene a vivir rudimentariamente como cualquier ser humano, y además de la manera más precaria. Tampoco vino en el palacio de un rey, no vino como hijo de una princesa o de una reina, perdón, ¿no? Vino en una condición completamente humilde, ¿no? Humilde, y eso es algo también de asombrarse de parte del Señor. Pero bueno, el credo va narrando ahora históricamente va narrando el ministerio de Cristo. Ya nos habló del padecimiento de Poncio Pilato, pero ahora nos va a hablar justamente de la última semana de su vida. Ahora sí, va a trasladarse el credo cronológicamente hasta el punto culminante de su muerte, de su crucifixión, de su sepultura y de su muerte, ¿no? Y ya después, ahí va a terminar en esta, ¿no? Fue crucificado, muerto y sepultado. Hasta ahí termina la historia terrenal de Cristo. Porque si ustedes notan en el credo, luego sigue ya la parte en donde está más bien el punto de la exaltación, ya está más bien el punto ya no terrenal. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Desde allá vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Ya habla pues de otra etapa, una etapa a la que nosotros no tendremos tanto acceso, salvo en el tema de la resurrección, porque con Cristo estamos juntamente resucitados, ciertamente estamos resucitados con Cristo, pero toda esa obra posterior a esta narrativa va a venir ya en un Cristo, ya no con un ministerio terrenal, sino ya con otro matiz más sobrenatural, ¿no? Más suprarracional, de más fe, y todo esto que vamos a cerrar ahora tiene que ver con hechos muy naturales que podemos incluso registrar de otras personas.
Es decir, cuando hablamos de que fue crucificado, muerto y sepultado, le puede suceder a cualquiera. Y en la época de Cristo le pudo haber sucedido y le sucedió a mucha gente. Barrabás tenía ese destino. Los malhechores de la cruz tenían ese destino. Todo el que era clavado en un madero, según la historia en el Antiguo Testamento registrada en Deuteronomio, tenía que ser colgado en un madero como parte de una muerte cruenta, como maldición, y luego no podía pasar de esa noche antes de que lo bajaran del madero y fuera sepultado. Cualquier persona entonces, ¿verdad?, era muerta, crucificada, muerta, desde luego y sepultada. Cualquier persona. O sea, nosotros dijéramos, bueno, esa parte de la narrativa de Cristo está bastante entendible porque se puede entender desde el punto de vista humano que así es, ¿no? Crucificado, muerto, sepultado, una muerte cruenta, muere y luego es sepultado como cualquiera. Pero esto no tiene nada de cualquiera, es singular en muchos sentidos. Es singular en muchos sentidos. En el primer sentido es singular porque el acontecimiento de la muerte de Cristo solamente a él le pasó. Es decir, ese tipo de muerte solamente a él le sucedió. No la lógica de la muerte en sí misma o de la crucifixión, la muerte y la sepultura, sino todo lo que estaba detrás de todo esto, a él solamente le pasó. Singular porque no es plural, solo a él le pasó. Y singular porque como esa, ninguna. Después de ahí, ninguna muerte va a parecerse a esta. Ningún proceso de crucifixión, muerte y sepultura va a parecerse a esto. Se puede repetir alguien que sea crucificado, sea muerto y sepultado, puede haber muchísimos, millones, pero es singular porque solamente Cristo experimentó ese tipo de muerte que está registrado en la Escritura. ¿Por qué? Es singular no solamente porque no es plural, porque no le pasa a muchos esa muerte, sino porque además de ser profetizado, tiene una connotación importante, la crucifixión muy particularmente, luego entonces la muerte que es inevitable y que solamente es la pérdida de la vida física, luego entonces la sepultura. Pero de todos estos tres eventos, crucificado, muerto y sepultado, la que debe de llamar nuestra atención y debe de tener más énfasis en el estudio es la parte de la crucifixión, ¿no? Fue crucificado, que fue muerto y sepultado. ¿Por qué debe de llamar nuestra atención la crucifixión? Hoy día, y como en aquel día, o como en los tiempos en donde el credo ha tenido relevancia, uno de los elementos más atacados o más antagónicos entre la gente es la cruz de Cristo. Incluso hoy día muchos cristianos siguen pensando que la cruz no debe de ser ni siquiera mencionada, la cruz está mal, hablar de la cruz. Hay un himno que nosotros tenemos que es en la cruz, do primero vi la luz y la sangre, y la mancha de mi alma, todo eso, ¿no? Ustedes saben ese himno. Es un himno que normalmente se canta en Semana Santa. Hay sus detractores y hay sus defensores, ¿no? Hay quien dice, no, ¿por qué cantamos en la cruz? Eso ya no sé qué. Hay como un rechazo respecto a la cruz de Cristo. Hay rechazos en ese sentido y no solamente esto, sino que hay rechazos también, o hay su postura respecto de las cruces en sí mismo. Una cruz que uno puede tener colgado aquí, una cruz en la casa, una cruz en una iglesia, ¿no? Una cruz en una iglesia como un elemento. Yo fui pastor de una iglesia en Playa del Carmen que lo que le distinguía era una cruz enorme, azul, ¿no? Hay toda clase de comentarios respecto a la cruz. Para no entrar en el asunto de que si es correcto, no es correcto, etcétera, tenemos que tener un acercamiento teológico, doctrinal al tema de la cruz de Cristo. Debemos nosotros favorecer la cruz de Cristo, tenemos nosotros que contemplarla, tenemos nosotros que distinguirla, enarbolarla, etcétera. Tendríamos que responder con un sí, con un no. Siempre es complicado, porque sí, desde el punto de vista de su significado, no desde el punto de vista del objeto en sí mismo. No sé si me explico, es decir, el objeto, la cruz es una cosa, un palo, un madero, ¿verdad? Hecho ahí con madera, con cemento, con yeso, lo que sea, eso es una cosa. La otra es lo que eso significa. Así que tenemos que hacer una distinción entre el objeto, propiamente dicho, y lo que significa el concepto, la cruz de Cristo. Cuando hablamos entonces de la cruz de Cristo respecto de lo que significa, tenemos que
aprobarla, ¿no? Es decir, tenemos que aprobarla, defenderla y amarla. Si yo digo, yo amé esa cruz o amo esa cruz, tenemos que preguntarnos, ¿qué estás amando? ¿El objeto propiamente dicho o estás amando lo que eso significa? Así que para que no nos metamos en el asunto del objeto, que en cierto sentido tenemos que rechazarlo, ¿no? Más las cruces, yo no sé si han visto las cruces en donde hay un mono pegado y colgado, ¿no? Hasta así con su piernita levantada, ¿no? Con su espina, corona de espinas, el cuerpo traspasado, ¿no? Su sangre aquí corriendo, ¿no? Un personaje delgado, güero, de ojo verde, ¿no? ¿Tendríamos nosotros que aceptar eso? No, no lo tenemos que aceptar. No tenemos que aprobar ese tipo de asuntos. Primero, porque la razón teológica del Antiguo Testamento es que la Biblia es categórica diciendo que no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ahora, si dice no te harás imagen, tenemos que tener cuidado. No puede ser representado de ninguna manera ni el Espíritu Santo, ni Cristo, ni el Padre. Punto. Nada, ni una representación. Por eso yo por lo menos soy un defensor de que las historias bíblicas, en franelógrafos, en libros, etcétera, no aparezca Cristo ahí. ¿No? No aparezca Dios ahí, no aparezca el Espíritu Santo ahí, en ninguna forma. Cuando decimos, por ejemplo, que la paloma es el Espíritu Santo, estamos cometiendo un error terrible, ¿no? Es como decir que el fruto prohibido es una manzana. Hay que tener cuidado con eso. Pero desde este punto de vista de la imagen hay que rechazarlo. Pero la otra es que Cristo no está colgado más en el madero. O sea, Cristo resucitó, no está ahí. No está. Entonces, cuando hay una cruz ahí donde hay un monito pegado, tendríamos que decir, eso está mal, porque Cristo no más está ahí. No está. Cristo ha resucitado. No sé si te enteraste, habría que decirle a quien tiene a un Cristo crucificado. ¿Ya no te enteraste? Ha resucitado. Más no, ya no está más en el madero. En ese sentido, entonces, la cruz ha traído una gran cantidad de complicaciones. ¿Cuál es la postura bíblica, teológica, de la cruz entonces? Vamos a hablar del tema conceptual de la cruz, ¿no? Del tema conceptual. Cuando hablamos de la cruz, ya rechazando la parte de la imagen del objeto, hecho de cualquier material de la creación, tenemos que hablar del concepto de la cruz. Cuando hablamos de la cruz, necesariamente están involucrados varios elementos. El primer elemento que está involucrada en la cruz, desde luego, es la crucifixión, pero antes de la crucifixión es los sufrimientos de Cristo. Los sufrimientos de Cristo son parte de la cruz. Lo siguiente, sí, claro, es la crucifixión, pero lo que sigue es su muerte, su sepultura, que no menciona el credo en esta sección, su sepultura, después su resurrección y desde luego su ascensión. Cuando hablamos entonces del concepto de la cruz, estamos involucrando todo eso: sufrimiento, crucifixión, muerte, sepultura, resurrección y ascensión. Todo ese concepto tiene que ver con la cruz de Cristo. Uno preguntará, ¿y la ascensión por qué? ¿Y la resurrección por qué? Porque sin la muerte por crucifixión se hubiese dado, no hubiese sucedido lo demás. Es decir, no hubiese habido resurrección, no hubiese habido, por lo tanto, ascensión. Todos estos conceptos están involucrados. Hay algunos teólogos que no involucran todos estos objetos. Hay algunos teólogos que dicen, cruz de Cristo, cuando hablamos de cruz de Cristo, solamente crucifixión, muerte y sepultura. Bueno, está bien. Algunos dicen solamente crucifixión, muerte y resurrección. Bueno, está bien. Mientras que no quitemos la crucifixión, todo está perfecto, porque justo la cruz de Cristo tiene que ver con eso. Pero nosotros vamos a pensar en esto y los teólogos reformados más serios involucran todos estos eventos: sufrimiento, crucifixión, muerte, sepultura, resurrección, ascensión. Teniendo esto en mente, el credo contempla todo eso, ¿no? Porque incluso dice que ascendió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Ya no contempla su segunda venida el concepto de la cruz. Ya no más, ¿verdad? Ya no.
Porque luego el credo va a decir y que vendrá por nosotros, ¿no? Al final de los tiempos. Pero el credo lo contempla. Y no solamente el credo, sino toda la estructura teológica lo contempla. Entonces consideramos estos elementos, lo repito, aunque nos lo aprendamos de memoria. Sufrimiento, crucifixión, muerte, sepultura, resurrección, ascensión. Cuando hablamos entonces de la cruz, esto está completo. Estos elementos deben de ser parte de la predicación del Evangelio. Así que cuando el apóstol Pablo a las iglesias de Macedonia y también de Asia va a predicar el Evangelio, la predicación de Pablo tiene como tema principal la resurrección, desde luego, la resurrección, pero está implicado dentro de la predicación de la resurrección sus padecimientos. Pablo siempre va a hablar de los padecimientos de Cristo y va a involucrar todo el concepto de la cruz de Cristo. Así que estos conceptos deben de estar involucrados. Vamos entonces a partir de la crucifixión. Ese es donde ponemos un poquito más de énfasis. ¿Cómo tomaríamos esta expresión? La voy a escribir con temor de que me avienten de jitomatazos y me corran y todo. ¿No? Pero, ¿qué pensarían de esta expresión? ¿Sí se entiende mi letra fea? El maldito Salvador. Eso va a quedar grabado. Si me sacan de contexto, me excomulgan de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México. Exacto, ¿no? ¿Qué piensan de esta expresión? Está fea, ¿no? Pero es la maldición que él recibió por nuestros pecados. Sí. Porque fue colgado en un madero. Sí. ¿Hay algún apoyo bíblico para esto? Sí, hay apoyo. Ahora, vamos a verlo. Vamos a ver, alguien que me ayude, por favor, a leer Gálatas 3:13 y alguien Deuteronomio 21:23. Alguien de este lado, Gálatas 3:13. Alguien de este lado, por favor, Deuteronomio 21:23. Vamos a tratar de no decir solamente cosas al aire, sino ver qué dice la Biblia al respecto de estas cosas. Gálatas 3:13. A ver, sí, adelante, Rosy. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Fíjense, ¿cómo termina esta oración del apóstol Pablo? Maldito, ¿qué dice? Todo aquel que es colgado en un madero. Cristo fue colgado en un madero. Se hizo maldición, ¿cierto? Es decir, si Cristo fue colgado en un madero y lo que dice Pablo a los Gálatas es cierto, entonces el Salvador es maldito por haber sido colgado en una cruz. Deuteronomio, amados hermanos, ¿quién me hace el favor? 21:23, hermana Orquí. No dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Claro, ahí dice exactamente, quizá Pablo había tomado de este pasaje, ¿no? Esta expresión, ¿no? Dice que si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, fíjense nada más, y lo hiciere morir y le colgaren en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Maldito por Dios. Deuteronomio 21:23. 21:23. Nos suena feo, nos insulta. Si nosotros fuéramos por la calle y alguien nos dijera eso de Cristo, le caemos a golpes. Bueno, no porque somos pacificadores, pero pero nos encantaría, ¿no? Le diríamos algo, ¿no? Defenderíamos al Señor. Pero teológicamente hablando es una expresión completamente correcta. A veces las expresiones crudas nos hacen percatarnos de la cruda realidad, ¿no? La cruda realidad es esta. Cristo fue hecho maldición por nosotros y el resultado de haberse hecho maldito por nosotros fue la muerte de cruz. La muerte de cruz era, dicen los comentaristas,
que la muerte de cruz es equivalente a 1000 muertes, porque es dolorosa. Pero quitando lo doloroso de la muerte de cruz era la muerte más cruenta desde el punto de vista de que quien moría en una cruz era justamente porque era uno de los más grandes criminales de la época. Y era considerado como maldito, maldecido por toda la gente. Es decir, que cualquiera que moría en una cruz tenía que pasar por toda una etapa de juicio muy sumario, ¿no? Para muerte, un juicio en donde le caían con todos sus delitos y tenía que arrastrar la cruz con la que iba a ser crucificado. No solamente Cristo, cualquier criminal. Tendrían que cargar su propia cruz, llevar su propia cruz, ¿no? Luego ser clavado en la cruz y levantado en esa cruz o en ese madero. Los testigos de Jehová dicen, no hay tal cruz, es un madero, solamente así. Y hay imágenes que ellos mismos pintan de un Cristo crucificado así, ¿no? No así. Pero nosotros entendemos la cruz tal y como está dicho en la palabra del Señor. Así que esta muerte de cruz era una muerte de maldición. Cualquiera que hubiese cometido por su culpa, por sus crímenes, por los crímenes tan terribles que había cometido un crimen tan atroz como los que pudieran haberse cometido en aquella época, la muerte no solamente era una muerte encerrado por toda la vida en una celda, no era una muerte de otra manera, sino era muerte y muerte de cruz. No solamente muerte, sino muerte y muerte de cruz. La muerte de cruz en Torah, entonces, no solamente implicaba un dolor terrible, sino esto era, ante la vista de todo mundo, era un sinónimo de maldición. En aquella época, cuando Cristo fue crucificado, había a su costado 2 malhechores, de lo peor. La pregunta, ¿estos malhechores merecían morir? Sí, claro. Por supuesto, tenían que pagar sus culpas. Y el juicio de aquella época era muerte y muerte de cruz. La muerte de cruz no era una muerte que estaba determinada por los mismos judíos. Era una muerte civil. Era una muerte que era establecida por el imperio en turno. Y era para mostrarle a la gente, fuera de donde fuera, justamente que esta persona era maldita. Y estaba proscrito registrar su historia. Eran olvidados por completo. Y si quizá hubiesen sido recordados, tenían que ser recordados como los más perversos, los más ruines de la época. Dice Flavio Josefo en las Antigüedades de los Judíos, que ese es un libro que vale la pena mucho leer. Dice Flavio Josefo que en la época de Jesús, más o menos se crucificaban alrededor de 2 o 3 personas cada 2 o 3 años. Porque era muy difícil dar un decreto de maldición o tal crimen o tener tales crímenes que fuera determinada la muerte de cruz. Eran pocos los que morían en muerte de cruz. Cristo estuvo en muerte y muerte de cruz. El inocente, el único sin pecado, fue muerto, muerte de cruz. La gran pregunta es, ¿Cristo merecía esa muerte? La respuesta es, no la merecía. ¿Cristo era inocente? Absolutamente. Absolutamente, pero tenía que morir en la cruz porque Él se hizo maldición por nosotros. Ahora, cuando pensamos en esto, y otra vez regresando al asunto de lo vicario, de lo sustitutivo, si Él murió por nosotros, nuestro pecado sí merecía la muerte y muerte de cruz. Pero como Él cargó con el pecado de nosotros, entonces estaba sobre Él el pecado de toda la humanidad. Era absolutamente, no solamente fue cruento, sino paradójicamente necesaria su muerte. Porque Él tenía que morir en la cruz como maldición, como maldito, para que en nosotros fuésemos representados por el Señor Jesucristo allá en la cruz. Pero para que esto tuviera un sentido de salvación, un sentido redentor, era absolutamente necesario que la muerte del Señor fuera en la cruz, pero además era absolutamente necesario que fuera inocente. Fue absolutamente necesaria su inocencia. Era absolutamente necesario. Si Jesús hubiera sido condenado, aquí tengo una nota, y crucificado justamente, si Él hubiese sido condenado y crucificado justamente, la sentencia hubiera sido merecida y no podría ser aplicable a nosotros.
hubiera sido merecida. Si él hubiese cometido un pecado, su muerte hubiese sido merecida. Y entonces no sería aplicable a nosotros. Si su maldición fuera por sus propios crímenes, entonces no podría pagar por los nuestros. Tenía que ser absolutamente inocente. Era necesario que él fuera a la cruz siendo inocente. Y además, voluntariamente. Siendo inocente, que fuera voluntariamente. Yo, por ejemplo, voluntariamente, si fuéramos nosotros a comer a algún lado y me invitaran ustedes a comer y me dijeran, yo lo invito a comer, y está bien, a un restaurante caro, y fuéramos a comer, y ustedes me dijeran, yo voy a pagar, y cuando trajeran la cuenta, yo sacara mi cartera y pagara, ¿no? Yo no tendría que pagar, porque el compromiso de pagar era del que me invitó, pero yo pago, yo anticipo, voluntariamente pago la cuenta, voluntariamente, sin tener que pagarla, sin merecer el pago porque yo fui invitado, pago la cuenta. Eso es algo raro. Puede suceder, ¿eh? Si me invitan a comer puedo pagar la cuenta, pero es algo raro. De tal manera que si yo voluntariamente me ofrezco para pagar la cuenta, no, esto tiene sentido y sería un acto completamente bueno de mi parte solamente si no me corresponde pagar la cuenta. Si me correspondiera pagar la cuenta, entonces estaría haciendo justo lo que se merece. Pero si no, estoy haciendo algo contrario a lo que merezco o a lo que se espera. Así que cuando el Señor Jesucristo vino a la cruz y fue crucificado como inocente, Él no tenía que pagar esa cuenta. Él no debía pagar esa cuenta, pero voluntariamente vino y dijo, yo pago esa cuenta. Y nosotros, que debíamos de pagar esa cuenta, no lo hicimos. Pero para que Él pagara esta cuenta, es decir, el pecado de todos nosotros, tenía que ser completamente inocente. No tenía que hacerlo, pero voluntariamente viene y paga la cuenta. Así que cuando el Señor Jesucristo es colgado ahí en la cruz, es inocente completamente. Completamente inocente, pero por nosotros viene y paga la cuenta, por nosotros. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. La maldición de Dios cayó sobre él, sobre el inocente. Por eso es tan importante la crucifixión. Era vital la crucifixión. Y la cruz de Cristo tenía que ser contemplado en ese sentido, porque la cruz de Cristo tiene dentro de su concepto todos estos elementos, la maldición del Salvador, para que nosotros no fuéramos maldición delante de Dios. Si muriéramos nosotros en este momento y llegáramos a la presencia del Todopoderoso, no tendríamos la condena de la maldición, porque Cristo se hizo maldito por nosotros allá, siendo completamente inocente. Ahora, esa muerte, ese sacrificio de Cristo, y bueno, y todo el evento es irrepetible. Ese sacrificio no se vuelve a repetir. Es algo muy, muy importante. Ahorita voy a decir por qué, pero Hebreos 9:28. A ver, alguien que me ayude a leer Hebreos 9:28. Bueno, desde el 27, si me hacen el favor, 27 y 28. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Ahí está, dice el 28, bueno, desde el 27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Fue ofrecido una sola vez. El sacrificio de Cristo, la crucifixión de Cristo sucede una sola vez. Una sola vez. ¿Por qué es importante esto en nuestra cultura, en nuestros tiempos? Por dos razones, una litúrgica y la otra de festividad.
que no tiene que ver una cosa con la otra. Lo litúrgico es lo que sucede en el culto y la celebración es lo que sucede fuera del culto. ¿Qué hay con las celebraciones, por ejemplo? Pues cada año, en Semana Santa, en Iztapalapa se crucifica un Cristo. Pues no que una sola vez. ¿Por qué lo hacemos cada año? ¿No? Allá en Iztapalapa, en el Cerro de la Estrella, ustedes lo saben, ¿no? No solamente en Iztapalapa, en muchas partes del mundo, incluso en México mismo, en muchos lugares, ¿no? Se escenifica la pasión y se representa a un Cristo crucificado. Se representa, ¿no? Nosotros podemos tener la Semana Santa y celebrarla, pero tenemos que recordar en ese tiempo ese sacrificio y glorificar a Dios por eso, pero no tenemos que repetirlo. No tenemos que poner una significación con un niño colgado. Eso sería un insulto al Señor. Pero ceremonialmente se repite año con año. Y el sacrificio de Cristo es irrepetible. Cuando Cristo ve eso, no hay duda de que no le agrada para nada. No es agradable para nada. Y hay gente, por ejemplo, yo sé, porque mi nuera vivía en Iztapalapa, y mi consuegro, y a 2 cuadras de la cruz del Cerro de la Estrella. Y nos platican que incluso personas, ¿no?, pasan todo el año preparándose para esa representación. Todo el año, ¿no? Yo no sé si eso lo sabían, yo creo que sí, ¿verdad? Pero todo el año se la pasan preparándose para eso. Cristo debe de decir, ya, yo fui crucificado una vez, ¿para qué lo recuerdan todas las veces así? Ya no hay más sacrificio. Incluso hay en algunos lugares en donde efectivamente hacen eso, clavan las manos de las personas, sus pies también. Ya no debe de ser esto, porque el sacrificio de Cristo es irrepetible. Eso es desde el punto de vista ceremonial, pero desde el punto de vista litúrgico, nosotros no lo hacemos. Hacemos la Santa Cena, por ejemplo, en memoria de Él, porque está ordenado en la Escritura. Discernimos el cuerpo traspasado, la sangre derramada, pero no tenemos nosotros un sacrificio real. Pero los católicos romanos tienen un recordatorio del sacrificio y sacrifican en cada misa, es un sacrificio a Cristo. Eso me parece que es aberrante y no va acorde a lo que dice la Escritura. El sacrificio de Cristo sucedió una sola vez. Y todo fue producto de esa cruz en el Calvario. Allá, esa cruz en el Gólgota donde Cristo se presentó. Sin embargo, como dije hace un momento, hay algunos detractores de la cruz de Cristo. La pregunta es, tenemos que, en cuanto al concepto, ya dijimos que el objeto lo rechazamos, no queremos el objeto, no nos interesa el objeto, más bien el concepto. La cruz la amamos, la cruz de Cristo la amamos, pero el concepto. ¿Los apóstoles estarán de acuerdo con esto? Desde luego que sí, desde luego que sí. El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 1:23, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles, dice él, locura. Pero además, algo hermoso del cual tendríamos que aprender es que Pablo se gloriaba de la cruz de Cristo. ¿Qué dice Gálatas 6:14? Alguien que me ayude a buscarlo, por favor. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Fíjense nada más. Porque lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ustedes creen que Pablo se gloriaba en el objeto? No. No en esa cruz física, no en ese palo de madera, no en esa imagen de yeso o de cemento. Se gloriaba de la cruz de Cristo, de todo aquel evento, desde el sufrimiento, la crucifixión, la muerte, la sepultura, la resurrección y la ascensión. Todo esto era gloria para el apóstol Pablo. Dice, yo me glorío de la cruz de Cristo. Amaban la cruz de Cristo, pero en la época de él había sus detractores. ¿Qué dice Filipenses 3:18? Porque
porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora les digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Enemigos de la cruz de Cristo. Tenemos nosotros un compromiso con la cruz. Insisto, no el objeto, sino el concepto. Si hay enemigos de la cruz de Cristo, y Pablo lloró por estos enemigos de la cruz de Cristo, tal y como dice el 18 del capítulo 3 de Filipenses, ¿no? Él dijo, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, son enemigos de la cruz de Cristo. Bueno, pues podemos decir hoy día esto. Hoy hay muchos que son enemigos de la cruz de Cristo. Y si son enemigos, el mensaje detrás de todo esto es que nosotros tenemos que ser amigos y amar esa cruz. Cuando cantamos nosotros los himnos que tienen involucrada la cruz de Cristo, tenemos que saber que no estamos adorando y no le estamos cantando al objeto, no a esa cruz, sino al concepto. Todo lo que representa la cruz de Cristo, que ya dijimos, es su sufrimiento, su crucifixión, es su muerte, su sepultura, su resurrección, desde luego, su ascensión. Esta es la cruz de Cristo. Y amados hermanos, vamos a tener que dejarlo aquí, porque mi estómago está jugando varias cosas ahí. Que no digo porque se está grabando, pero yo ya dije, pero vamos a terminar aquí, ¿les parece? Y la semana que entra seguimos. Pero lo que quería yo rescatar hoy es la cruz de Cristo, la crucifixión. Vamos a orar, ¿no? Padre, te damos muchas gracias porque permites que reflexionemos sobre estas cosas que para nosotros son importantes. Amamos esa cruz, Dios. No somos enemigos de la cruz de Cristo. Si algo tenemos que gloriarnos, nos gloriaremos de la cruz de Cristo. De este Cristo y este Cristo crucificado. Entendemos, Padre, que fue absolutamente necesaria la crucifixión. Y aunque nos parece a nosotros un evento cruel e injusto, fue totalmente necesario. Porque fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, que fuera crucificado. Es necesario. Y nosotros, Padre, te damos gracias, porque Él se hizo maldición por nosotros, que debimos haber estado en esa cruz. Pero la contemplamos a lo lejos y la amamos, porque eso trajo salvación a nuestras vidas. Así que sí, creemos, Señor, que Cristo padeció bajo el poder de Poncio Pilato y fue crucificado, muerto y sepultado. Gracias por esto, Padre. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les cuide, mis hermanos.